Eh, Buenas tardes. Tengo el placer el día de hoy de tener como entrevistado a mi gran amigo y excelente músico, compositor y arreglista Diego Cárdenas. Pues vamos a abordar esta entrevista preguntándote cómo ha sido el viaje musical y cómo la tecnología ha sido tu compañera de ruta durante estos años. Hola Harold, muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de registrar mi experiencia musical y formativa pues en el ámbito de la música, ¿no? Mi forma de vida. Bueno, inicio sobre los 12 años en una escuela clásica de guitarra, eh, con formación en una escuela reconocida, la Fernando Sor, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Allí hacemos una introducción, ¿sí? Un overview de diferentes artistas, buscando la esencia y tanto pues el contexto histórico, como por ejemplo el barroco con Johann Sebastian Bach, o diferentes manifestaciones artísticas en Latinoamérica, como por ejemplo Héctor Villalobos. Y a través de esa introspección musical de cada artista hacemos una formación técnica también. Nos introducíamos en la lectura de partituras, métricas, tablaturas, etcétera. Luego de eso, pues entro a estudiar a la Universidad Nacional de Colombia en el Conservatorio de Música. Allí, pues, la formación es distinta, es mucho más estricta, tenemos una concepción de la música de cámara, pues, mucho más rigurosa, ¿no? Luego de eso, ya en mi maestría de composición musical, empiezo ya a explorar y a abordar diferentes herramientas modernas, ¿no? Como pues la inteligencia artificial, las bandas digitalizadas, la instrumentalización y la composición en los home studios, que pues nos brindan diferentes herramientas y pues mucho más práctico, ¿no? Y ya pues teniendo esa experiencia instrumental y técnica, empiezo a explorar el mundo de los metadatos y el comportamiento y las métricas que la música empieza a arrojarnos, ¿no? Diferentes plataformas nos dan unos datos interesantes desde la emocionalidad de desde nuestro público, ¿no? De las personas que nos escuchan, que es muy interesante. Y pues en eso vamos. Ok, muy interesante lo que acabas de mencionarme, pero dime, ¿cómo ha sido ese proceso o cómo crees que ha cambiado ese proceso creativo con todas las nuevas tecnologías que actualmente están al alcance de todos los músicos? Es una pregunta muy interesante, Harold, porque el proceso creativo em, es, es algo, es una dimensión humana, la creatividad, ¿no? Es intrínseca, única e inherente al ser humano. Eh, Se escucha y se siente cierto temor por lo irreemplazable que puede ser el humano, ¿sí? Frente a la tecnología, lo prescindible, pero, pero pues es imposible que las tecnologías tengan la capacidad de creación como lo tenemos nosotros, ¿sí? Ellos, los modelos y digamos que las inteligencias artificiales lo que hacen es que reproducen patrones ya establecidos, pero al final es la esencia de personas que han ido construyendo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la tecnología es un potencializador, exponenciador de las habilidades humanas. Entonces, estas herramientas te permiten crear de manera muy rápida y a diferencia pues de décadas o siglos anteriores, los procesos de composición, de creación, concepción musical, composición, diseño y puesta en escena de la música tenían unos procesos pues mucho más extensos, pero si analizamos a los grandes compositores como Beethoven o Mozart, ellos tenían la capacidad de tener la música en la mente y concebir toda la orquesta, todos los elementos partícipes de la música, de la puesta en escena en su mente. Entonces, no todos los músicos tenemos esas capacidades o habilidades y ahí es donde las herramientas tecnológicas nos facilitan y nos permiten
poder plasmar, materializar y utilizar esos instrumentos o esas ideas que tenemos musicalmente desde la composición hablando. Ok, es que es muy interesante, igual uno se me viene a la mente esas situaciones sobre el reggaetón. Ahora una máquina lo hace todo, entonces se empieza a perder, a deshumanizar esa parte de la composición. Pero bueno, regresando, eh, ¿qué hay de la producción musical? ¿Cómo ha evolucionado con todo el software y el hardware moderno? Bueno, tenemos muchos frentes, digamos, de desarrollo, podríamos decir en las últimas décadas, ¿sí? y, y es una gran oportunidad en las áreas experimentales y productivas. Podemos abordar desde, por ejemplo, la composición musical melódica, desde la manifestación y modulación de sonidos nuevos, donde pues el humano siempre es muy sensible, muy perceptible a variaciones, a detalles. Digamos que nuestra punta de lanza en términos de sonidos podríamos hablar del techno, donde es un género que se ha ido ampliando, el hard techno, el lo-fi techno, y ahí encontramos variaciones donde cada artista incluso empieza a plantear o a adueñarse de sus propios sonidos y combinaciones de sonidos. Entonces, la tecnología hoy en día nos permite eso, crear una identidad tanto desde la composición armónica, desde la composición melódica, y ahora hablamos de instrumental, teniendo en cuenta pues la instrumentalización electrónica, donde podemos desarrollar sonidos y tú puedes crear o variar un sonido, de ejemplo un bajo, tengo un armónico de un bajo y le puedo crear armónicos propios a cada sonido y eso hace que sea el bajo de tal artista, ¿no? Por ejemplo, te menciono a Parfait, una compositora de hard techno francesa que ya tiene sus propias líneas de bajos y eres muy perceptible y pues su público ya la reconoce en cualquier momento, ¿no? Es brutalmente interesante todo lo que nos comentas. Igual, yo te digo, ¿cómo ha influenciado la tecnología en tu capacidad para colaborar con otros músicos, incluso cuando están a kilómetros de distancia? Eh, en el caso que tal vez nosotros podemos hacer un jam session con músicos que pueden estar en Europa y tal vez otros que están en Norteamérica y nosotros acá en Sudamérica. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas respecto a eso? Pues mira, Harold, o sea, es una manifestación muy hermosa de la capacidad humana, ¿no? La capacidad humana se manifiesta a través de la creación, de la producción, y nosotros los artistas siempre estamos adelante. Estamos creando, estamos inspirando y pues conjugamos muchas herramientas como por ejemplo la capacidad de guardar el sonido con nuestras tecnologías en archivos electromagnéticos, la capacidad de comunicarnos a distancia a través del Internet, la capacidad de tener herramientas auxiliares como las inteligencias artificiales o las bandas digitales, los laboratorios de bandas o los estudios en casa. Eso eh, prácticamente, lo leía hace poco, es crear una dimensión. Hemos creado dimensiones nuevas, ¿no? El Internet, las inteligencias artificiales. Entonces, somos seres multidimensionales en términos de que desde nuestro espíritu, desde nuestra esencia, desde nuestra racionalidad, concebimos la música, pero podemos integrarla y materializarla a través pues, de otras dimensiones, como el Internet, la capacidad, digamos, de lo que te comentaba, de guardar la música y pues creamos un lenguaje nuevo, ¿no? Entonces nos comunicamos y manifestamos en ese lenguaje, que es la Claro, conjugación de todas estas manifestaciones tecnológicas. frente a eso, ¿qué piensas de poder tocar con otros músicos a muchos kilómetros? Mm, ¿Crees que eso fortalece nuestro lenguaje musical, nuestro conocimiento de otras culturas? ¿Qué nos ayuda? Mira, Harold, yo creo que el concepto clave que hoy me gustaría dejarte es la capacidad de exponenciar. La tecnología nos exponencia,
nuestros alcances, sí, es exponencial. Em, Algo que se hacía en un año, en 10 años, en 100 años, hoy en día lo podemos hacer en términos de días, incluso, Oh, a nuestro momento. Entonces, es un lujo y es una oportunidad vivir esta época porque tenemos acceso inmediato a cualquier manifestación o concepción de arte que queramos desarrollar. Entonces, no solo nos comunicamos en términos de distancia, sino también del tiempo. Lo que te comentaba, digamos, las inteligencias artificiales tienen la capacidad de entender el estilo, la esencia de las propuestas artísticas de muchos compositores que incluso hoy en día pues no están vivos y lo entienden y lo pueden reproducir. Entonces, yo le puedo decir a las inteligencias, quiero crear una base armónica al estilo Bach o al estilo renacentista o al estilo romántico según X autor. Y ella pues me acerca con mucha facilidad y precisión al estilo del autor. Entonces, no es que lo esté reemplazando, como lo mencionaba, pero sí lo entiende muy fácil y lo estructura en términos de, de propuesta, de pensamiento, de sentir, de comunicación, y nos lo reproduce. Entonces, el tener esas herramientas a la mano, pues nos potencia a nosotros. ¿Por qué? Porque yo puedo poner a dialogar a, a Mozart con Johann Sebastian, con Mel Davis, y puedo conjugar cosas ahí. Estas herramientas me dan inspiración, me ayudan a entender diferentes lenguajes y de esta manera pues es gasolina pura para mi inspiración y mi facilidad de creación. claro, eso es cuando nosotros entendemos de que ya son tantas las herramientas y queda corta nuestra imaginación porque más nos invita a tener mayor creatividad con toda esta tecnología que nos estás exponiendo. ¿Has enfrentado algunos desafíos relacionados con la tecnología en tu carrera? Bastantes, claro. Yo creo que como todo proceso disruptivo en la humanidad, genera pues tensión, fuerza, resistencia y claro, claro que sí. eh, Hemos vivido diferentes momentos disruptivos. O sea, hoy en día las inteligencias artificiales es el equivalente a la invención del Internet. Entonces, vemos cómo el Internet cambia la humanidad, las inteligencias están cambiando la humanidad, es el futuro inmediato, innegablemente. De las principales dificultades es eso, es entender el lenguaje de esas nuevas dimensiones. Adicional de eso también, eh, yo creo que nuestro deber es comunicar cuál es la intención o el uso de las herramientas a la sociedad en general, porque sí hay un miedo ahí implícito, hay un miedo inconsciente en nuestra sociedad a la recepción de las nuevas tecnologías. Entonces estamos viviendo como la época cuando llegó la electricidad, que fue otra época disruptiva de nuestra historia. Las personas tenían miedo a la electricidad y encontrábamos pancartas donde habían animales y personas electrocutadas en la calle y habían contraculturas que evitaban el desarrollo de la electricidad en el momento. Algo así nos está sucediendo. Entonces, hemos encontrado pues diferentes manifestaciones sociales, políticas y de poder que están en contra del desarrollo de la tecnología, pero pues realmente eso ya es inevitable. Esto ya, ya nació y estamos en una nueva era y pues debemos adaptarnos y construir en función de eso. Alrededor de eso, pues hay que replantearnos otra dificultad. No es solo los miedos, sino también el marco legal, porque en términos de derechos de autor, de registro de patentes, de estructuras de estilos, o sea, esos límites y esas fronteras de la propiedad intelectual están siendo vulneradas. Entonces nosotros como sociedad tenemos que replantearnos nuestro marco legal y asimismo empezar a construir el futuro, porque somos los dueños del futuro. Estamos en nuestro proceso disruptivo de era, estamos creando una era, entonces tenemos la responsabilidad de construir el futuro. Por supuesto, claro, y mira, como lo acabas de mencionar, mirando hacia adelante, eh, ¿cómo ves o cómo crees eh, la relación entre la tecnología y la música en el futuro?
Bueno, Harold, el futuro es incierto, ¿no? Hoy en día arriesgarse a imaginar el futuro es una proeza, O que una apuesta. sí, claro, claro, pero digamos eso, hemos visto cine y vemos películas de los años 90, de los años 80, que le apostaban a nuestra modernidad, nuestra actualidad, y no sé, Volver al Futuro, etcétera. ¿No? Sí, Incluso Terminator es sí, el sí, 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 sí. 2024. Entonces, bueno, es difícil, pero lo que sí es indiscutible, es inevitable, es la extensión de la tecnología en todo. El Internet empezó como el Internet de los documentos, luego evolucionó al Internet de las comunicaciones, luego avanzamos al Internet de las personas, las redes sociales, ahora pues luego avanzó al Internet de las cosas y hoy en día estamos hablando del Internet de las emociones. Entonces, em, yo veo un futuro como bastante parametrizado y medido en el término de las emociones humanas, donde la antropología es como la carrera o el área de conocimiento fuerte que se encarga de entender, estudiar esa manifestación, ese modelo de humano, y en esos modelos de, de apuesta a interpretación humana, entramos nosotros los músicos, los artistas. Y pues indiscutiblemente la música también es una industria y tiene un mercado emergente. Muchas personas creyeron que la industria iba a morir con el Internet, que al no tener la materialización de los CDs, de los discos, era incontrolable, pero pues hemos visto que es una industria que ha mutado y se ha adaptado a la modernidad con bastante facilidad, inteligencia y la rapidez. Entonces, en ese orden de ideas, creo que la música estará regida por el orden de los metadatos de las emociones, ¿no? Y eso es lo que nos va a dar peso y nos va a dar, en términos de la industria, ¿no? Nos va a dar orientación hacia cuáles son las nuevas tendencias, ¿no? Tú sabes que nosotros en la música tenemos tendencias impuestas y tendencias que se manifiestan orgánicamente. El underground, ¿cierto? Mm. Porque exactamente es lo que hablábamos, eh, ya totalmente deshumanizar mm, el arte nos da también como resultado el ampliar una nueva frontera, ¿cierto? Entonces, mm, que es las mismas tecnologías que ya van a poder transmitir esas emociones, que es lo que hace el arte, lo que trasciende. Pero mm, dime, ¿qué equipo, qué software tecnológico que consideres tu arma secreta en la creación musical? Bueno, me haces una pregunta paradójica porque es secreta, pero vamos a hablar Sí. de herramientas generales, ¿no? Podríamos hablar de Home Studio, una herramienta muy versátil, donde de pronto Beethoven en su mente y su gran capacidad intelectual tenía la capacidad de concepción de todos los instrumentos con una precisión profesional digna de un hombre que gane su puesto en la historia. Home Studio nos trae esas habilidades a nuestro presente, a nuestro alcance. Entonces ahí yo puedo eh, hacer todos pues, mis ejercicios, mis experimentos a mi momento, a mi ritmo, a mi libertad. Entonces tú sabes que dependemos de las ninfas, de la inspiración, ¿no? Entonces, no, en cualquier momento nos llega, y si es a las 3 de la mañana, 8 de la mañana, pues corro a sentarme en mi laptop, en mi Mac y voy camellando, pues ahí, voy trabajando, voy materializando antes de que se me vayan eso. También uso mucho BandLab, es un laboratorio de banda súper espectacular. Me encanta por la facilidad que tengo ahí de las métricas musicales, es una herramienta muy versátil. Uso mucho Logic Pro también, Pro Tools, es una gran herramienta. Y aunque no lo creas, hay una herramienta muy sencilla, muy práctica, pero me parece muy contundente, es Soundtrap. Soundtrap me permite experimentar sonidos, me permite armar mis armónicos y ahí puedo armar melodías muy pegajosas y
muy a la onda de lo que Claro. vamos andando. Tú sabes que no es lo mismo estar en el espacio público, en la privacidad de tu estudio o en un parque, ¿sí? Entonces, cada momento, cada lugar tiene su onda, su flow y lo capturo, lo puedo traducir muy fácil en Soundtrap. Me encanta. Wow, qué interesante eso que acabas de mencionar es eso exactamente. Pero, Diego, cuéntame, para ti, ¿qué fue un antes y un después? ¿Qué fue lo que tú dijiste, este es mi momento, wow, es como esto está rompiendo la historia? ¿Qué tecnología, qué software, qué, no sé, en qué instante tú dices, esto me abre la mente, esto me cambia todo? Bueno, tú mencionas algo hace poco y te hablabas, bueno, tu palabra era deshumanizar. Yo creo que lo contrario, la tecnología se ha humanizado más bien y se ha incrustado en nuestra, nuestra manifestación social. Entonces, para mí el antes y el después es ese tejido humano interconectado en tiempo real que nos permite la red, el Internet, y además es controlado, modelado, monitorizado y regulado por diferentes inteligencias artificiales. ¿Qué significa todo esto? Que alguien en cualquier parte del mundo puede estar teniendo una manifestación de creatividad musical digna de la historia, digna de la humanidad. Y en términos de segundos, milisegundos, esa manifestación de arte puede ser escuchada en todo el globo terráqueo. Entonces, eh, puede ser contradictorio en términos de control, de poder, en manos de quién están estas herramientas, ¿no? Ujú. De alcances, porque finalmente ellos deciden, estos algoritmos deciden tú qué vas a escuchar y qué se va a mostrar. Entonces, también es una herramienta contraproducente porque puede que mucho arte digno de un puesto en la historia esté oculto y esté tras las rocas de los algoritmos, debajo de las piedras. Y nos estén implantando, pues, industria y música más industrial, ¿no? De consumo industrial masivo. Total. Pero para mí eso marca un antes y un después en la historia de la humanidad. El tiempo de conexión con la esencia de la creatividad del arte. Entonces, antes las manifestaciones de arte duraban 5 10 20 100 200 500 años en poder ser digeridas por una humanidad total, ¿no? Entonces, si Claro. vemos el arte renacentista, tiene muchos códigos que tardaron mucho tiempo en entenderse, o muchas personas murieron sin reconocer un Goya, no sé, una pieza Un Van de Gogh. sí, una pieza de Bach. Pero pues hoy en día no, hoy en día realmente tenemos un acceso inmediato a nivel global de todas las manifestaciones humanas. Entonces, es una gran oportunidad, puede ser una gran oportunidad para la humanidad porque su desarrollo de arte puede ser exponenciado o puede ser también una gran bota opresora que silencie otras manifestaciones hermosas de arte. Frente a eso, exactamente, me hago esta pregunta. ¿Cómo la tecnología ha facilitado o ha hecho, ha minimizado esas habilidades musicales en este momento? ¿Sí? Claro, como puede abrirnos una amalgama de posibilidades y alternativas, también a su vez, tal vez las nuevas generaciones puede llegar a reducirlas. Es ¿Sí? una pregunta muy interesante. Realmente tocas una piedra angular de la composición incluso del bienestar humano. Se concibe la música como, perdón, se concibe la tecnología como un agente generador de bienestar humano. Y realmente lo es. Pero hemos encontrado ciertos daños colaterales en términos de el uso excesivo del celular, del internet, esa necesidad de estar siempre conectados a la intranet, ¿sí? También nos está destruyendo. ¿Por qué? Porque
Tú me haces una pregunta, digamos, como antagónica. Y por un lado tenemos la velocidad, ¿no? De conexión, la velocidad de producción, el alcance, todo lo que hemos venido mencionando, ¿no? Esos alcances, esas inmediateces que tenemos ahí. Pero en esa sala antagónica, esa misma velocidad excesiva también nos destruye. Mm. Destruye nuestros cerebros, destruye nuestros procesos humanos, nuestras velocidades. Entonces ahí es cuando tenemos que dar un paso atrás y abrazar la instrumentalización. O sea, es importante que aún, o sea, podamos tactar el peso de las teclas, podamos sentir el óxido de nuestras cuerdas que van envejeciendo con nuestro sudor. Hay que vivir esa experiencia humana, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería como la amenaza que yo veo? Pues he estado estudiando al respecto de eso, es la velocidad de la sobreestimulación afecta nuestra capacidad de atención y afecta nuestra capacidad de conexión con, con los tiempos humanos. En respuesta a eso, pues es importante lo que te digo, hacer ejercicios de lecturas, hacer ejercicios de tacto con nuestros instrumentos. Entonces, no es lo mismo sentir la propagación de la modulación de una trompeta real que esa misma modulación electrónica, ¿sí? Cómo se apropia en el espacio. Entonces, realmente sentimos la música con nuestro cuerpo, con nuestra alma, y es esa instrumentalización apoderándose de los espacios, ¿sí? Entonces, es una de las amenazas que considero y por eso pues vemos hoy en día muchos músicos que pues sufren de ansiedad, depresión, incluso de ese oscurantismo de productividad, ¿no? Que nos encerramos y tenemos que salirnos de la caja en algún momento para poder seguir produciendo. Exacto, lo que toca ese tema sobre nos estamos deshumanizando. eh, ¿Cómo Diego Cárdenas logra todavía tener esa conexión con tus fanáticos, con las personas que te siguen, que te admiran? ¿Cómo logras seguir teniendo esa conexión especial con esa audiencia y que lamentablemente pues las redes sociales y la tecnología actual la rompe? ¿Sí? Bueno, pues la tecnología y las redes pues también se manifiestan, ¿no? Nosotros podemos usar los diferentes algoritmos para estructurar una tendencia y crear nuestros seguidores, ¿no? Eso sería una puesta en escena, tú lo podrías hacer así. Podemos hacer el mismo estudio de metadatos y podemos incluso adquirir planes comerciales y planes de ataque y de alcance, que son campañas de comunicación para dar a conocer nuestra música. ¿Listo? Y en algún momento pues debemos hacerlo, tenemos que salir a la calle y entregar volantes, por así decirlo, ¿sí? Pero pues en términos virtuales. Pero la verdadera conexión con mis seguidores y con las personas que entienden mi música es, es el lenguaje del espíritu, porque pues la música no es más que la manifestación humana, eh, la manifestación humana del espíritu, sí, es esa esencia de alma que logramos transmitir. La música es un portal para, para esas otras dimensiones bellas, hermosas, donde pues encontramos la paz, la serenidad. eh, en diferentes culturas lo han llamado con otros nombres, ¿no? Como nuestro nirvana, como esa esencia que logras tú transmutar de tu ser físico. Para mí eso es la música y eso es lo que siempre busco en mis sonidos, en mis propuestas. Entonces he notado y lo que he podido hablar con mis seguidores y con las personas que me escuchan es eso, es esa capacidad de conexión espiritual. Ok, qué interesante. Pero bueno, acá regresando hacia la aventura tecnológica, me gustaría saber cómo estos nuevos territorios sonoros llegan a ser esas herramientas tecnológicas y puedes tener un balance perfecto.
que no sea solamente la producción a partir de una tecla, ni tampoco que pues que tengas que durar horas y horas en un piano escribiendo una partitura. Oye, es una pregunta muy linda, porque finalmente la composición musical yo lo veo como cuando entras a un almacén y tienes una estantería llena de recursos. Entonces tú empiezas a tomar las diferentes herramientas, opciones, formas, colores y armas algo, logras hacer tu propuesta. Y entonces, ¿cómo lo hago yo? Te comentaba que yo voy explorando y hay sonidos que me manifiestan o los siento y dependiendo de dónde los siento voy armando un cuerpo. Entonces yo digo, hay sonidos digitales, que lo que te comentaba son digitales, sonidos armónicos con frecuencias prolongadas, electrónicas que se sostienen, ¿no? Entonces crean una tensión, por ejemplo, Ok. o crean una incertidumbre. O Entonces nuevos sonidos. esos nuevos sonidos empiezo yo a armar como un sentimiento complejo, ¿sí? Entonces empiezo a sentir tensión, entonces voy a usar un piano que pierde su atenuación, se atenúa con el tiempo y esa propagación pues la voy armando con otra tensión sostenida. Entonces lo que busco es explorar sonidos modernos con sonidos naturales y también los espacios también nos brindan sensaciones y vibraciones únicas. ¿Sí? Te comentaba que una de mis experiencias creativas es viajar y experimentar lugares. No es lo mismo estar en una estación de metro, donde pues el frío, la incertidumbre, la sensación de El inseguridad tal vez, frío, también o, estar ahí debajo de tanta tierra. sí, sí, exacto, sí, o la industrialización. Cada experiencia tiene un viaje, entonces la idea de mis propuestas musicales es comunicar ese viaje. Yo digo, bueno, aquí tengo admiración por el desarrollo industrial del humano. Entonces, esa tensión es ya espujante. Entonces, buscamos armonías que vayan subiendo, que vayan Mm. generando así como una progresión, si vamos para arriba, ¿no? Entonces vamos armando como propuestas de esa forma. Ok, para ti, Diego, para las nuevas generaciones, para los nuevos músicos, ¿qué consejo en términos de la tecnología les darías para que tengan efectividad, para que tengan grandes logros? Uf, es una pregunta muy amplia, pero si pudiera dar un solo consejo, yo les diría a los chicos y chicas que estamos completamente bombardeados, sobreestimulados hoy en día a la inmediatez, a esa obligación de estar conectados. Y es importante, eso es el nuevo orden mundial y no lo podemos hacer, no lo podemos negar. ¿M? Pero antes de conectarnos a la red, antes de conectarnos al mundo entero, mi consejo es conectarnos con nosotros mismos. Si logras o te enfocas en esa conexión contigo mismo, donde encuentras cuál es tu esencia, donde argumentas cuál es tu ser, donde argumentas cuál es tu sentir y empiezas a crear un lenguaje, o sea, contigo mismo, que es lo que esa es la base de mi producción, ya después luego de que tienes tu propio lenguaje, tu propia comunicación, tu conexión, ahí sí puedes comunicar. Entonces creas ese lenguaje y comunicas con facilidad al mundo. Eh, es eso, no importa la velocidad de las herramientas ni la cantidad de instrumentos que Van me pueda ofrecer o los sonidos que Soundtrap me pueda crear, no importa. Lo que interesa es cómo yo interiorizo esos sonidos, cómo lo manifiesto, cómo lo identifico Ok. y cómo lo argumento. ¿Cómo tú desarrollarías eso como una huella digital, tu identidad, ¿sí? Hacia las nuevas generaciones que encuentran su propio sonido, su propio estilo, ¿sí? Sí, exacto. De hecho, pues de eso se trata, ¿no? ¿Cómo recomendaría que ellos encontraran su propia huella? Es eso, es viajar. Es importante viajar y no me refiero a recorrer kilómetros en el mundo físico,
que también ayuda mucho, ¿no? Pero sí es importante hacer un viaje hacia uno mismo. Y eh, ese viaje debe estar lleno de recursos, recursos y esa capacidad de lenguaje. Cuando uno encuentra esa capacidad de lenguaje, lo puede traducir en otras dimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el lenguaje verbal es una dimensión, el internet es otra dimensión, la música es otra dimensión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo creamos esos lenguajes en comunicación? La capacidad de crear esos lenguajes y hacerlo interdimensional es lo que crea una huella única en las manifestaciones de arte. Ok, bien. Y ya terminando, gracias por tu tiempo y por tu colaboración y por esta, realmente pensaría que es como una clase magistral. Si tuvieras la oportunidad de poder trabajar con alguna marca o algún estudio o con alguna empresa musical tecnológica, ¿con cuál te encantaría desarrollar un proyecto musical? Bueno, he recibido varias ofertas y de hecho estoy trabajando en varias líneas de investigación también, donde pues se busca parametrizar el comportamiento humano en términos de reacción de arte. ¿Cuál cuál es la reacción, cuál es la respuesta, cuál es eh, el efecto, causa? Encontramos que de las carreras del futuro va a ser la sonidoterapia. Porque, entonces, ¿cómo las ondas tienen ese efecto en el cuerpo, ¿no? Entonces, lo que yo te decía, ¿y en qué consiste la sonidoterapia? Nos estimulan a través de diferentes vibraciones y cada persona tiene una sensación única de esa vibración en qué parte del cuerpo. Y dependiendo de la ubicación física de esa eh, vibración, pues tienes un cuadro clínico, digámoslo así como un diagnóstico. No Ya. solo pasa en la musicoterapia, sino pasa también en nuestras manifestaciones emocionales, la psicología de la música, la psicología de los sonidos. Entonces, ¿cómo podemos diezmar el estrés en un subterráneo si tenemos ciertos sonidos amigables? Entonces, ¿cómo modificamos el sonido de los rieles metálicos que generan estrés, angustia, esas tipos de frecuencias generan estrés en la población, miles de personas que usan los metros subterráneos diariamente. ¿Cómo podríamos hacer esas variaciones armónicas, esas variaciones en los sonidos? Entonces, hay varias empresas que no te puedo mencionar por razones de privacidad que están trabajando en eso y pues nos buscan a diferentes músicos, compositores y personas que podamos entender la variación armónica, melódica, de los sonidos y la acústica de diferentes espacios, ¿no? Entonces, principalmente es eso, veo mucho potencial en el beneficio de los sonidos, en el beneficio del día a día de esos sonidos ahí que nos acompañan en el transcurso humano. Perfecto, Diego, y realmente te agradezco por tu tiempo y sobre todo por todos estos conceptos que nos has regalado el día de hoy, que esperemos poder trascender y poderlos plasmar para que una nueva generación tenga los conceptos de un músico tan brillante como lo eres. Muchas gracias, Harold. El principio del arte es compartir. Entonces, siempre estamos llamados al compartir. Muchas gracias por tu espacio No, y tu gracias a momento. ti, te agradezco mucho.